Empezamos. ¿Ya sabes cuál es tu cámara? Esa es mi cámara. Ole, ahí, muy bien. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Una vez más se enciende la luz roja en la sala 3 en Cinema Iberolusa y hoy por fin abrimos un poco el espacio de contenido. Ya no tenemos aquí a gente que nos regale con el oído, con sus voces y sus aventuras doblajiles, sí, pero sí que está dentro del sector de doblaje. Hoy tenemos con nosotros a Jessie. Yo también te puedo contar historias. ¿Doblajiles? También. Ahora iremos entonces. Jessie se encarga de producción aquí en Cinema Iberolusa. Y antes de empezar... Estuvo en otro estudio. Estuvo en otro... ¿Pero ahora? Ahora no lo va a contar. Vale. Ya me metí yo en medio, venga. Ya se fastidió la sorpresa, no lo sé. Bueno, a todo esto. Muchas gracias también a Julio por haber hecho esta mesa, que ya no rebota tanto el sonido. Hay algunos cambios. Vamos mejorando, poquito a poco, pero vamos mejorando. Muchas gracias a todos los que nos comentáis en los vídeos. Bueno, esto los que ya sabéis. Suscriben, dejad comentarios, buenos o malos, nos da igual. Compartid el vídeo. Dadle un like. Lo típico, la letanía de Julio y de todos los canales que no sabemos y si lo sabéis, aplicad el Nos ayudará a llegar a Andorra. Digo, a continuar, nuevas metas, con mucho ánimo y mucha fuerza. Sí. Bueno, Jessie, cuéntanos. Antes de meternos para explicar a la gente qué es producción, que te quiero preguntar, porque al final es un compendio de cosas, primero me interesa saber cómo llegaste aquí. Es una historia muy larga y que no es la historia común. Actualmente en producción en Galicia somos muy pocas personas. Y casi todo mujeres, curioso. Diría casi el 100%. No, conozco un productor. Sí, creo que en Coruña. De ahí el casi el 100%. Casi el 100%. Ajá. Pero cada uno hemos llegado de una manera completamente distinta. En mi caso, yo hice comunicación audiovisual en la Universidad de Vigo, en Pontevedra, y cuando fui a hacer las prácticas me parecían aburridísimas las opciones que nos daban. Nos daban una opción de ir a 3 Media, a Mediaset y así. Aburridísimo. Eran 2. Aburridísimo. No, pero eran 2 para 30. Y entonces dije, bueno, pues esto que me gusta del doblaje, ya empezaba a seguir algún canal de YouTube de doblaje, ya habían pasado algún actor de doblaje por la carrera en alguna asignatura contada, porque casi no se toca el doblaje. Y dije, bueno, voy a ver si hay estudios en Galicia, porque hasta ese momento ni siquiera sabía la existencia de algún estudio en Galicia. El primero que me salió fue en Santiago, el de Vigo no me apareció. Y yo mal probé. Posicionado. Sí, en ese momento sí, hace 10 años también te digo. Y le mandé un correo al correo que me aparecía allí de SDI Media, en aquel momento, ahora hay uno. ¿No era SoundUp? No, era SDI. Era SDI ya. Y le mandé un correo, hola, quería hacer las prácticas ahí y tal. Me dijeron, sí, sin problema. Y allí me fui. En febrero de 2016. Allí fue donde la conocí yo. Qué bonito. Exacto. Ahí conocí al gran Julio Loret, uno de los primeros actores de doblaje que conocí. Y además tuve la suerte que cuando empecé... ¿Qué te pasa? Ay, me puse nervioso. Que está el café hecho, creo. Y ahí cuando empecé tuve la suerte de que llegaron un mogollón de series de La Gallega. Es verdad, sí. Empezó otra vez Shin-Chan, Dragon Ball... ¿Abeja Maya? No, Shin-Chan y Dragon Ball principalmente, que volvieron a doblarse. Y allí conocí a los grandes de mi infancia, a Ana Lemos, a Matías, a Rubal, y etc. Y nada, así fue más o menos como empecé en producción. Literal, fue un poco al azar, porque es lo que os decía, en mi carrera, por lo menos en la Universidad de Vigo en Pontevedra, no se toca prácticamente el doblaje. Te lo mencionan en una de las asignaturas de sonido. Como en todo, viene un actor que literal, creo que desde aquella no lo volví a ver, no recuerdo ni el nombre. Ah, curioso. Sí, nos lo explicó, cogieron a 2 compañeras para que hicieran allí un take, y nos dijeron lo que era un take, y poco más. Pero bueno, surgió la semillita para que yo luego buscara si había estudios de doblaje en Galicia. Ah, pero te nació la idea de trabajar en sector doblaje, te nació a raíz de esta charla. Sí. Porque literal, tú sabes que las cosas están dobladas, pero salvo... Pero no te imaginas como... O que pueda haberlo en Galicia, simplemente. Tú piensas, bueno, todos hacen en Madrid o en Barcelona o así. Bueno, sabes que hay cosas en Galicia por la TVG, por el Shaolin Club y estas cosas, pero poco más. Pero no imaginas la producción que hay
ni que lleva viendo desde hace tiempo. Sí, pero bueno, es lo que os comentaba, la producción de doblaje es una rama súper olvidada dentro del audiovisual en general, también porque es muy pequeña. Yo creo que debemos trabajar de productoras de doblaje 10, 15 personas como mucho. Nos odian. No, que va. Pensé en alto. Vale. Pero somos muy poquitas. Entonces es algo normal que no se mencione tanto, pero quizás el doblaje en sí que debería darse un poco más en las carreras o en los ciclos. Más promoción, para eso estamos en este podcast. De hecho, justo para lo que decías, de que se hace doblaje en castellano desde Galicia, y bastante bien. No es por dármelas yo de... La verdad. Y y lo que estudiaste es comunicación audiovisual. Sí, la carrera de comunicación audiovisual. Y dentro es producción, es una de las ramas, entiendo, o es una rama aparte. Nada que ver. Nada que ver. Tenemos, se da mucho guión, se da tele, se da cosas así. Pero no hay una rama de producción muy chiquitita, basada más que nada en producción de televisión y de cine. Programas de televisión. Sí, programas de televisión y de cine, pero el doblaje ni se menciona. Yo todo lo que he aprendido de doblaje lo aprendí. ¿Tiene algo que ver lo que aprendiste ahí con lo que es la producción de doblaje? Nada. Nada. Aprendes a organizarte, a que hay que hacer una serie de documentos, a que hay que convocar a la gente, pero luego llegas a un estudio y además de que cada estudio trabaja de una forma completamente diferente, entonces hasta que llegas al lugar y te enseñan lo básico, lo otro nada. Entonces es una profesión realmente que te curtes haciéndola, no hay forma de... En el día a día. En el día a día. Sí. Y cada día aprendes más cosas, porque cada día añaden más cosas. Exacto. Esa es una parte que quiero tocar después. Interesante. Pero, ¿porque tu pretensión de trabajo entonces estudiando audiovisuales era? Yo entré por fotografía. Ajá. Fue bien, pero luego descubrí que no puedes vivir siendo fotógrafo. A ver, puedes hacerlo, pero... BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Un cupo muy pequeño igual, bueno, al final igual que ser productora de doblaje, pero aquí tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero ser fotógrafo es muy complicado. Tengo compañeros de mi promoción que son directores, que son no solo de cortos, sino de algún programilla de televisión o cosas así, pero la gran mayoría de mis compañeros de promoción o se han ido hacia más marketing, redes sociales, o no están ya en la rama del audiovisual. Es una rama bastante complicada. Salimos demasiada gente para el trabajo que hay en la comunidad. Sí. Porque hay que pensar que comunicación audiovisual hay 3 facultades en Galicia. Está la de Vigo, que está en Pontevedra, y en Santiago y creo que en La Coruña. Y pensar que salen 30 personas cada año, que son 90, que al final hay audiovisual en Galicia. No hay mercado para que lo absorba. Ese. Y lo curioso, que nos lo comentó también un compañero en otro podcast, que lo curioso es que hay muchas veces que hacen producciones y que incluso traen a gente de fuera. No solo actores, sino también gente de iluminación, no sé. Me imagino que producción, sobre todo, pues si las productoras son de fuera de Galicia, las que trabajan ahí, los que trabajan ahí van a ser de fuera de Galicia. Entonces, pues aún por encima, pues peor todavía. Yo creo que no puede absorber el mercado que hay aquí, y eso que hay un mercado bastante, movidito, no puede absorber ahora mismo a ver, no es por desanimaros, ¿vale? A los que estén estudiando audiovisual, no es por desanimaros. Pero ahora mismo está bastante complicado, pero Jessie está aquí, o sea que... Y que haya que tengas pocas compañeras en producción, digamos, en doblaje específicamente, ¿crees que es por falta de demanda o falta de oferta de gente que se...? Falta de demanda, porque de oferta tenemos la suerte, quitando la carrera de comunicación audiovisual. Puedo poner un ejemplo de otra compañera que he tenido, que ya venía de hacer un curso de producción, un ciclo medio, creo, superior, en Instituto Audiovisual de Bouzas, puede ser que se llame, en el Instituto de Audiovisual. Y claro, ella vino de eso y llegó a ser productora de doblaje también, pero lo mismo, pidió prácticas, cuadró y acabó siendo productora de doblaje. No sé, no me ha contado su experiencia de cuánto de doblaje dieron ellas como productora, pero es una manera de llegar también. Claro.
pero luego muchas de las productoras que hay hoy en día de doblaje han llegado por pura casualidad, por personas, por recomendaciones, que al final, con que seas un poco... Necesito a alguien, pues mira, hay aquí una persona que nos puede echar una mano, entras echando una mano y al final acabas en producción. Sí, con que sepas un poco de administración básica, organización, seas una persona... Organizada, principalmente. Sí. Luego lo demás lo vas aprendiendo qué es un take, vas aprendiendo qué es una convocatoria. Vas aprendiendo a soportar a los actores. Exacto, lo más complicado. Sí. Los egos y estas cosas todas. Yo es una frase que digo muchísimo, que el doblaje es un mundo de egos muy complicado. ¿Eh? ¿Me has mirado a mí? No. Ah, vale. No. No, pero... Yo que soy un bebecito aquí, que no pinto nada, tío. Es cierto. He de decir que sí. Que sí, que tengo ego. No. Que es un mundo de egos muy complicado. Sí. Esto también... nada. Hoy está juguetón, Julio. Sí, no sé, tengo el día hoy simpático. No, bien, Sí. oye, qué alegría. Sí. Sobre lo que acabas de decir, justo, me pasa, y creo que al 90% de los que venimos a los cursos y los que pasamos por aquí, y luego es cuando nos cae la colleja, que cuando entramos aquí vemos la oficina y pensamos que es administración puro y duro eso. ¿Qué es realmente ser productora de doblaje? Sí, explícalo. Quizás una de las partes más olvidadas junto con el resto de la parte no artística, porque hay que recordar que además de los actores, que es la parte artística, hay una parte no artística que es muy amplia. Tanto técnicos de sala, técnicos de edición, producción, ajustadores, traductores, incluso las de la limpieza están incluidas en nuestro convenio. Todo. Somos muchas personas y quizás para la parte artística, la parte no artística es muy desconocida. Yo creo quizás, ahí he hecho un dardo a Julio, deberían en los cursos hacer aprender a la nueva generación lo importante que es la parte no artística. Ahora recojo el guante y como aquí hay gente de curso... Cuéntanos, Julio. Diré que siempre que empezamos los cursos, una de las cosas que hago es darle un tour ¿o no? Bueno, a mí en mi tour faltó el gimnasio, pero bueno, eso es otra cosa. El gimnasio no. En mi época, en mi tour no hacía eso. No, pero empecé a hacerlo precisamente por eso. Entonces les hago un tour previamente, les explico así un poco lo que es el funcionamiento del doblaje, desde el principio que un supuesto cliente hasta que se entrega una supuesta obra. Y después les hago un tour por todo el estudio, incidiendo, y siempre pongo a producción en el medio, porque producción cada vez es mucho más importante, y no es porque esté esto aquí, pero es mucho más importante tanto en la previa, digamos, de todo lo que llega, como en la postproducción de todo lo que sale cuando se acaba. Porque eso es algo que te quería preguntar, que yo recuerdo las primeras producciones que se hacían, que básicamente producción lo que hacía era preparar unos plannings, que los preparaba a mano, con colorinchis, así ponían haciendo, los... Lo pasamos luego a digital, pero es que era muy curioso, porque eran como, ya se pedían es profeso para eso, que eran como unas carpetas enormes, yo creo que eran A3, no recuerdo bien, y como si girasen y doblaban así solo de un lado, entonces tú abrías y aquí ponían a mano el reparto que le entregaba el director, después tenían numerado casillas del 1 al... porque ibas pasando páginas. Entonces era del 1 al 25, del 26 al 50, del tal. Y ahí lo que ahora en Excel es fijar columna. Exactamente, pues eso se hacía a mano. Sí. Y entonces, básicamente lo que hacían era el corte, que eso se hacía manualmente. Llegué a hacer algún corte a mano, diré. Un precorte. Antes era a mano, o sea, cogían el guión y con una regla y un vídeo, ponían tal, paraban el vídeo, ras, con un lápiz, corte 01002307. Clink, ras. O sea, meter el TCR de cada take. De entrada y de salida. De entrada y de salida. En cada take. Aún así, mano. Creo que me da la sensación de que os estáis adelantando un poco, quizá, porque igual la gente en casa no sabe realmente cuáles son las labores 100% de producción. Claro, entiendo que esto es parte de todo eso. Esto es parte, pero es que básicamente era lo que hacían, la parte antigua. Y después llamar a la gente. O sea, y poco más había que hacer. Pero es que ahora de repente, aparte de todo eso, vale, sí, digitalizado, informatizado, el corte se hace tal, no sé qué, es que aparte no sé, los clientes, supongo,
crean una serie de necesidades postproducción. Cuando nosotros acabamos en sala, hay una cantidad de cosas que tienen que hacer, que yo a veces las veo y digo, tendrían que poner así un altar, una hornacina y adorarnos, porque Dios, las veo que les echa humo las orejas y la cabeza les va a estallar. Y es una parte muy importante y siempre le digo a la gente que llega al curso, siempre les hago esa incidencia. En el centro está producción. Antes llegan las cosas a producción, después salen de producción, vuelven a producción. El centro es producción, es el centro neurálgico ahora mismo de los estudios. Esto es una cadena, ¿verdad? O sea, desde, digamos, el traductor, que sería el primer eslabón, pasando por producción, pasando después por director, toda esa cadena, al final, si falla un eslabón, falla toda la cadena, pero es que el eslabón que une la pieza clave, podríamos decir, es producción. ¿O me estoy equivocando? Creo que no. No. ¿Qué te va a decir ella? También te digo. Por mi parte, pero no, pero es verdad. Y sí sería interesante que nos contase un poco qué se hace después cuando nosotros acabamos de doblar en sala. ¡Hala, ya está! Venga, el último take. ¡Hala, acabamos! Creo que ahí tienen un trabajo de la leche. Después. Entonces, entendemos, o sea, lo que es la necesidad básica de cómo se inició el oficio, digamos, de producción es escaletas de tiempo para separar los takes, digamos. El corte. El corte de cada escena, digamos, para tener los takes preparados. TCR, tiempo de entrada y de salida. Bueno, hoy en día funciona de otra manera. Sí, hoy ya no se ponen tiempo de entrada y salida. Depende del estudio. En el nuestro se pone tiempos a todas las intervenciones porque facilita es más muchísimo rápido a la hora del actor. Si tienes solo una frase en medio del take, no tener que buscar. Y no estar esperando desde el principio del take. Y luego organizar, o sea, calendarizar y organizar toda la agenda de eso convocatorias. Sería lo básico y esencial. Eso es lo más, el paquete básico. Sí, eso es lo básico que podemos hacer. Ahora mismo, quizás en producción, es lo que decía Julio, hay un trabajo anterior, hay un trabajo posterior. Hay un trabajo en medio y hay trabajos que no tienen que ver prácticamente ni con las series, ni películas, ni documentales que hacemos. Nosotras hacemos desde un trabajo previo, que es mandar al ajustador la traducción, cuando la recibimos sacarlo para sala. Luego tenemos un trabajo que es la gran y maravillosa documentación, que es una de las partes que decía Julio, que es parte de lo que nos mandan los clientes, sobre todo en series o películas, documentales no tanto, pero bueno, también tiene sus cosillas, puede ser desde un recorder, bueno, voy a decir aquí un mogollón de palabras, luego si queréis os explico las más importantes, un contract inventory, un mogollón de una LL, las LLs que le cantan a Julio. Yo voy a necesitar traducción de todo esto, no te voy a mentir. O sea. No nos daría un podcast para explicar todo eso. Son un mogollón de documentación que muchas veces es la misma documentación, solo que la llaman de una manera distinta, depende del cliente. Un contract inventory es lo mismo que una DAFCAR, que es lo mismo que otro nombre que le puedan poner. Esa creo que me la sé, es lo que aparece al final en créditos, ¿verdad? Por ejemplo. El contract inventory, por ejemplo, es un documento que creamos con el personaje que hace cada actor y en qué episodio sale, y eso es lo que sale al final en los créditos. Es lo que coge el cliente y dice a los créditos. Cesiones de derechos. Las cesiones de derechos, las maravillosas cesiones. O sea, realmente sí que hay un trabajo de administración, pura burocracia dentro de eso. Bueno, sí, ¿no? Que antes no existía, insisto. Si existía uno de ellos, de todo lo que acabas de decir. Básica, pero eso antes no existía. Claro, era todo más rudimentario, se trasladaba mucho más, pero en realidad toda esa burocracia post-sala no existía. Entonces, claro, imagínate todo el trabajo que significa ahora mismo que está haciendo una vez que se acaba en sala, ¡hala, acabé todo, venga, bata, no sé qué! Que tiene una cantidad de trabajo increíble. Súmale después que si vienen retakes, que si organizar los retakes. El corte de las series, películas o lo que sea, que bueno, no sé si una cosa que saben los espectadores es que las películas y las series se cortan por takes. Y los documentales, en el caso de aquí, se cortan también por takes, pero van por línea. Se pagan por línea. Entonces, el corte es completamente diferente. Los documentales se cortan por takes por facilitar al actor encontrarse, pero en cambio las películas, las series y así se cortan con unos parámetros que indica el convenio. Establecidos, sí. Y con eso es lo que después se le hace el pago a los actores para saber cuánto básicamente, habéis hecho. para decírselo, para que sepan, básicamente son 30 segundos de duración.
Corrígeme si me equivoco, porque 5 de un actor, 5 líneas si es solo personaje. De un mismo personaje y 9 en total. Si son en total más de un personaje. O sea, 9 líneas de... ¿Y el ancho de la línea son 60 caracteres? Sí, el ancho de la fuente... Ya tenemos un formato que ya lo hace. Eso viene todo especificado en el convenio, tiene que ser a doble interlineado, que tiene un motivo y una razón de ser. Pues nosotros hacemos anotaciones, anotamos mucho en los guiones, sea de papel, sea tablet, lo que sea, solemos anotar, de ahí viene lo del doble interlineado, ¿de acuerdo? Y tiene esas especificaciones, eso es un take, que ellas tienen un cambio de secuencia cortar. Y más de 10 segundos entre intervenciones de un mismo actor. Que esas son quizás las que menos destacan. Básicamente es hacer un puzzle según estás viendo. Sí, por eso si una serie, si tienes años de experiencia y tal, si una serie dura 45 minutos, siempre vas a tardar un poquillo más porque te vas a ir parando, sobre todo si hablan muy picado o cosas así. Entonces depende. Pero eso es solo una parte. Luego viene lo que dice Julio de convocar a la gente. Cuando yo ya tengo todas esas series, esos documentales, digo, pues esto se tiene que entregar el día 25. Pues Julio tiene 100 takes. Bueno, pues Julio tiene que venir a ser dirigido por Tere el miércoles porque es el día que puede Julio y Tere. Porque claro, el jueves puede Tere, pero no Julio. Entonces no sé qué. Y así con todo el mundo. Y con cada persona. Y aquí una de las cosas diferentes que tiene Iberolusa es que, yo soy productora en Cinema Iberolusa, el estudio de Vigo. Anda, no lo sabíamos. No lo hemos especificado en ningún momento. Volvemos a empezar. Hola, ¿qué tal? Pero una de las diferencias que tiene aquí es que nosotros convocamos normalmente por actor. Entonces, eso facilita al actor que viene y hace sus capítulos, pero en cambio en otros estudios convocan por serie y por capítulos. Entonces, la forma de trabajar es completamente diferente. Yo he vivido las dos formas de trabajar. Esta es mucho más sencilla a la hora de convocar, sin duda, y mucho más fácil también para el actor. Pero luego tienes que encajarlos a ellos. Un Tetris. Porque igual que tienen que venir a este estudio el miércoles, a otro tienen que ir el jueves y a otro tienen que ir el viernes. Y es complicado. Es complicado, la verdad. Yo las entiendo, que conste que... Porque el trabajo todo de separar por takes entiendo que es paralelo al trabajo de ajuste de dirección. Todo se hace a la vez. Yo, por ejemplo, un día normal puedo sacar ajustes de Julio, de Jacobe, de Ali, y luego a la vez tengo que cortar 2 episodios de Docus y llegó un episodio de la serie que tenemos, y como llegó un episodio de la serie tengo que hacer las cesiones correspondientes porque Julio metió a 2 personas nuevas, entonces hay que hacer su cesión. A la vez tengo que hacer el recorder porque mañana se tiene que entregar el recorder de no sé qué. ¿Qué es el recorder para que...? El recorder es una cosa maravillosa. Que es que... Básicamente sería un recorder tal cual se grabó. Digo, por hacer una... Es verme la serie, película o lo que sea y pasar al guión los cambios que se han hecho en sala. Lo explico yo desde el punto de vista del ajustador, que es el ajustador. Jesse me envía el guión ya traducido, yo lo ajusto y pensaréis, bueno, y una vez ajustado en sala, pues ya está, ¿no? O sea, no se toca nada. Que no. Me parece interesante también. Explica qué es ajustar un guión. Ajustar es adaptar básicamente métrica y labialmente el guión traducido a la imagen, que coincidan las bilabiales, que métricamente tenga la misma métrica, la misma musicalidad que el original, sea coreano, japonés, inglés, francés, que dure lo mismo, básicamente. Esos son los 2 parámetros básicos. Después hay 20.000 que no me voy a poner, no vamos a perder en eso. ¿Vale? Pero una vez que yo le paso el ajuste, que un adaptador le pasa el ajuste, lógicamente podríamos pensar, ya está ajustado, no se toca ni una coma. Mentira. En sala tocamos muchísimo, el ajuste perfecto no existe. Y esas cosas que se tocan, que se añaden, esto no me cabe, métele un también. Pues ese también ellas tienen que saberlo y tienen que ponerlo en un documento que es el recorder. Un documento maravilloso. Sí. Que es un Por anexo, lo cual entiendo. me veo unas series y unas pelis antes de que salgan. Es lo único Es la bueno que tiene. ventaja. Eso sí. El problema es que suelo tener que hacerlo unos días antes de la entrega o el propio día de la entrega, porque lo malo es que tiene que estar mezclado. Me acabo de dar cuenta de que hay material que tú has visto que solo han visto un par de miles de personas en el mundo.
Y estoy tirando muy por arriba. ¿Porque salió muy mal o porque...? No, porque aún no se estrenó. Porque no se estrenó. Claro. O menos de miles. O menos. O menos de miles. Uy, estoy tirando ya por arriba. Mira, qué interesante. Sí, quizás es lo más divertido, ¿eh? Sí, no. Es Una horrible pena no poder por la hacer presión. spoilers, ¿verdad, chicos? No. Ni se os ocurra. También otra cosa que tienen que hacer, documentos de confidencialidad. Sí, documentos de confidencialidad o cesiones de derechos, que es lo que tienen que firmar los actores siempre antes de hacer cualquier tipo de doblaje en boca, sea una serie o una película normalmente. Y es una cosa muy divertida donde yo tengo que poner en un documento específico que nos manda el cliente, que para cada cliente es diferente, los datos de Julio, los que nos pidan, y yo tengo que cubrir el día que va a venir y me apunto en una hojita. Julio va a venir el martes por la tarde, Bruno va a venir el miércoles por la tarde. Y ahí hay que firmar. Y Exacto. si no firmas, no puedes doblar esa obra. Uh-huh. Y cada productora, cada major, digamos, tiene su formato propio. Tiene su formato propio, que es muy diferente el de Netflix, que el de Amazon, que el de cualquier otra. Son completamente diferentes. ¿Y los docus por qué no tienen? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Yo me Porque la he al fin hecho y al alguna cabo vez. también, o sea, es un trabajo de voz que se está haciendo igualmente. Sí, pero no, que yo recuerde, nunca se han firmado en ese aspecto confidencialidades ni Sí, a no ser que sea un docu específico para una gran... Sí, para algo fuera para específico. Netflix o para algo Hemos así. hecho Chef Table, creo que hemos hecho Sí, por para ejemplo, Netflix. sí que tendría. Y Chef Table sí que tiene, pero bueno, yo creo que los tienen porque es Netflix en Exacto. concreto. Sí, el Pero formato es el resto, mismo que el de Netflix habitual, aunque Para sea un docu. para otros clientes, creo que yo ni aquí ni en otros estudios he firmado. Bueno, miento, no. En algún documental sí que he firmado. Sí, pero específico, son documentales eso, específicos, porque específico. suelen ser para grandes empresas. Alguno de o así. Movistar, alguno de HBO. Netflix, Pero por que igual es supuesto. más por proceso de la propia major. De la que porque- propia productora que más por algo que sea propio de producción, por decirlo así, o del estudio, es del cliente básicamente. O sea que seguro que es un tema de que Discovery, El cliente AMC no lo pide, o o lo que sea. tal no lo piden. Punto. Si no lo piden, pues Uf, no pues existe. menos mal, porque si no sería... Uf. No daría, vamos, tendrían que ampliar producción para eso. Sí, porque cuando se acumulan varias series a la vez o así es horrible. Mismo yo y mi compañera, que yo aquí en el estudio trabajo con una compañera que se llama Paula, que fue invitada a este podcast, pero le da vergüencita. Hola, Paula. Oli. Sigues invitada, Paula. Cuando hay épocas de mucho trabajo, ella se suele encargar de toda la parte de convocatorias altas de la seguridad social, toda la parte de sacar ajustes, y yo me suelo encargar solo de la documentación, porque el nivel de documentación que puedes llevar a hacer en un día es mucho cuando se juntan 2 o 3 series a la vez. Otra cosa que tienen que hacer, ¿ves? Que ahora me lo acabo de casi de funcionarios del Estado. Porque antes recuerdo que se enviaban las altas y las bajas a la Seguridad Social. Tenemos que hacer algo, no sé si en mi canal o aquí en Sala 3, sobre cuál es el sistema de... Porque la gente me sigue diciendo, los autónomos, no somos autónomos. No podemos serlo. De hecho, en España no podemos, exacto. No podemos, por ley, no podemos. Pero la gente no sabe en qué régimen estamos. En el mismo que los toreros. Sí, toreros, banderilleros, Cantantes. gruistas, cantantes, directores de orquesta, régimen general de artistas. Un día lo explicamos. Futbolistas, sí, Que conste- pero no Cristiano Ronaldos, ¿eh? No, ni Vinis. No, eso no. Eso están en otro. En la empresa en la que estaba yo estábamos en este régimen también por algún motivo que no tiene sentido, porque era trabajo de oficina todo, pero bueno. Bueno, pues habrá un día habrá que explicarlo. Y antes, recuerdo que las altas y las bajas se enviaban a la Seguridad Social, ellos tenían que hacer ellos el trabajo, ahora tienen que hacerlo ellas. Mediante Altas y un bajas, programa muy bonito que le envía a la Seguridad Social, pero cacho, que no habrá alguien que le diga, mira, son tantas personas, ya está. No, ellas tienen que darnos de alta y de baja semanalmente, creo que es, ¿no? Sí, lo solemos hacer una vez a la semana, pero bueno, todos los días hay cambios de no sé quién no pudo venir o no sé quién vino al final y no iba a venir y cosas así. O sea, Claro, las empresas hacen la parte recaudatoria para el gobierno y ellas hacen la parte funcionarial. Claro, ya estaría, ¿no? Ya está.
¿Qué más quieres? Oficialmente No sé. sí funcionaría. No oficialmente. Porque, de hecho, te iba a preguntar, porque imagínate que hay una cancelación a última hora, pero el actor está dado de alta, entiendo que desde para el día, supongo. Sí, Desde pero la semana, en ¿no? el propio Prácticamente. día tú puedes cancelarlo. Ah, o sea, puedes echar hacia atrás. Siempre que digamos. no haya pasado el día, tú puedes cancelarlo en el propio día. Justo por eso, porque tú puedes tener un accidente, encontrarte mal, Claro. cualquier cosa, y te tienen que dar la posibilidad. Eso sí, si fue ayer, estamos fastidiados, tenemos que avisar a la seguridad social, mira, ha pasado incidencia, tal. O sea, que las combos a última hora tienen que ir malladas siempre, porque si no... Estamos fastidiados. Está justo eso. Sí, sí. Y una duda, porque esto también es pelea que tengo yo en casa con el proyecto de Sala 3 Doblaje, @Sala3Doblaje. Buena cuña. Para el corte de takes, ¿es a mano? No. No. A ver, en cada estudio es diferente. Cada estudio tiene un programa propio con el que lo corta. En el anterior estudio en el que estaba yo en Santiago, tienen un programa donde tú metes el guión y le das a un botón y se va creando el take. Como marcadores de... Sí, nosotros aquí tenemos otro programa específico nuestro y lo mismo, tú pulsas un botón y se crea el take, solo que tú tienes que estar fijándote en esos parámetros decir, o tienes a la que ir. vez metiendo los tiempos, depende si el traductor te manda los tiempos puestos o no. Ah, porque traducción puede darte los tiempos. Sí, pues si el Sí. guión original los Sí. trae y están Ah. correctos, que no siempre Claro. pasa, te los suelen dejar puestos. Entonces Entonces nos eso es una facilita ventaja muchísimo. porque ya vienen desde traducción. Ujú. Cuando hablamos de tiempos, vamos a matizar. Hablamos de los tiempos de comienzo de cada intervención, que vienen dados por el TCR, Time Code Recording, que es por horas, minutos, segundos, fotogramas, y es donde nosotros entramos. Y esos tiempos... A veces minutos y segundos solo. Claro, pero esos tiempos a veces aparecen ya directamente del Sí. guión original. Que son cuando normalmente llevan la hora y el frame. Exacto. Y si los metemos nosotras, vas a fijarte que solo viene el minuto y El el, minuto segundo. y el segundo. Porque no nos vamos a parar por frame, porque nos vale de nada, No porque nos además vale. Exacto. vais con 3 segundos Y muchas adelantados. veces tienen que meter producción también el tiempo a mano. Ya tienen que ir viendo cada intervención y 10:23, 10:28, 10:53, 10:53 y tienen que Y ir de repente te metiéndolo a das mano. cuenta, uy, este ya habló 5 veces, take. Y vuelves para atrás. O de 5 repente segundos. nos damos cuenta en sala de, uy, aquí se equivocó. Donde tenía que darle al 1, le dio al 4, se equivocó de botón y en Sí, vez pero aquí de pone pasar 11, del 10... 11, 11 y aquí de pone repente- 14. Bueno, pero eso es, joder, a la hora de Es trabajar el factor tampoco- humano, no. El Exacto, ajusador pasó por ahí y no se dio cuenta. No, normalmente no. Lo que pasa es que después llega la parte de la sala, del atril, donde llegan los compañeros que dicen, esto está mal, aquí donde está. Y yo, joder, que es aproximado, hombre, que esto está metido a mano. Tío, Y ponle por ahí un encima botón. protestan y Está, tal, tío, no y- pasa nada. O sea, que te puede cada uno molestar tiene el su primer técnica. ensayo, pero tío, no me fastidies. Cada uno tiene su técnica. Por ejemplo, a mí me gusta meter siempre un segundo antes. Claro, ¿cómo? Porque plan, tienes yo que ir lo- a toda hostia. A mí me pasa, pero por culpa de Julio. Después llega a sala y dice, no, esto no empieza en el 51, empieza en el 52. Era 52 vista, entonces yo puse 52. Eso 52 vistas, que cuando vemos el 52 en pantalla es cuando Es entramos. cuando empieza. Exacto. Yo eso es culpa de Julio, de cuando hice el curso con él, que me entró y yo veo el tiempo y lo meto. Y a lo mejor es en el 52-23, que prácticamente es el 53. Pero yo vi el 52 y metí el 52. Y eso es otro tema. Claro, pero tú tienes que ir súper rápido para ir ajustada. Van. Es que me parece Vas posqueado. brutal. Lo tienen mecanizadísimo. Además Ya. tenemos el tecladito numérico, porque sin eso no puedes... No, claro, imposible. Es Lo imposible. peor de todo es que como estén cortando y las interrumpas, Se jodió. puede arder Troya en nada. corta la cabeza. O sea, Como estás haciendo una peli de hora y la media que Tercera tardas Guerra 3. Mundial puede empezar ahí, justo ahí. Esos pequeños detonantes que crean guerras es cuando alguien de producción está cortando totalmente centrada y de repente es, mira, es que de repente... Dios, te miran así. Se quedan así, parecen suricatos. ¿No? Suricato asesino. ¿Qué? Ah, claro. estás metido yo, en la yo las historia. entiendo porque Claro. es que después retomar, cuando estás todo mecanizado, y retomar otra vez cuesta. Que entiendo que llega un punto en el que ves la peli y lo otro es automático cada X, ¿o no? Sí, lo haces automáticamente. Por ejemplo, en los recorders te tiene pasado que a lo mejor ya has cortado ese episodio y luego tengo que hacer las recorder. Literal, estoy mirando para el texto porque es en plan, la imagen ya la vi. O te paras a ver la imagen y leer el texto porque al final es diferente. Pero sí, lo haces ya muy automáticamente.
casi todos nuestros procesos hay un momento que ya lo haces, que no te estás dando cuenta. Bueno, en parte nos pasa como a nosotros, que llega un momento que los takes van automáticos. Hombre, depende de lo que hagas, también, claro, me imagino. Si eres Julio Lorenzo, ¿no? Claro, o sea, rollo, quiero decir. Bueno, nos ves una vez y ya líneas está. en una hora. Y ya está. Eso es una cosa importante, quizás, que una de las partes de convocar a alguien es que no es lo mismo un actor que otro. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Normalmente ya lo sabéis, ya lo tenéis más Exacto, o menos. Nos conocemos a los actores. Sabemos lo que tardan, sabemos o nos avisa el editor, mira que esto es muy difícil, vamos a tardar más de lo normal. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una media de 20 takes la hora. Esa era una pregunta que te quería hacer. Y unas 100 líneas la hora normalmente sube a 150, pero más si es una persona novata, vas hacia 100. Luego Julio te hace 400, te rompen los esquemas. Ya, O te hace molestar, casi tío. 40 takes en una hora. Pero claro, a Julio lo conocemos y va, de 8 a 9 que haga un capítulo de 36 takes. Que Tía, si da estás tiempo de sobra. pobrecito que no descansa. Pretenden acabar conmigo, no lo van a conseguir, ¿eh? Ya lo dije muchas veces. No lo van a conseguir. Es muy complicado, sobre todo cuando hay mucha cosa, porque es eso, tú ves a los actores como Julio que sale de aquí, que no quiere más y tú dices que me tienes que hacer este episodio que es para pasado mañana. Sí, y entonces es cuando empieza la Tercera Guerra Mundial, pero por este lado. Pero eso es culpa del cliente. Sí, siempre. Claro. Siempre. Pero sí es cierto que tenéis unos parámetros, digamos, estándar, ¿no? De tantos takes la hora, tantos... Es que si no, vosotras sería imposible organizar las convocatorias. Que a veces es más o es menos. Una persona novata puede tardar 15 la hora pero o 12. Por defecto, vamos, si hicieseis todo a tabla rasa de 20, 20, 20, 20, 20, hora, o 100, 100, 100 hora, más o menos tendría que salir la cuenta. Bueno, más o menos. Depende de quién sea la persona, depende del director, depende del proyecto que sea, porque hay cosas que son más complicadas que otras. Hay proyectos nuevos que a día de hoy no tenemos manera de saber cuánto se tarda, como es el caso de los audiolibros, porque depende de cómo sea el libro, de lo denso que sea, de... Ahí sí que influye mucho el locutor. Páginas que tengas que... Depende mucho. He hecho conexión un momento. Los 20 takes la hora es para calcular vosotros cuánto tiempo convocar a alguien. Claro. Por ejemplo, yo te tengo a ti... Pensaba que era la media de todos los actores de Iberolusa. No. Es una media, por eso quería que lo comentase. Es una media que ellos establecen, producción establece, es una media que más o menos está en todos los estudios. 20 takes la hora. ¿Para qué? Para saber, pues si Bruno está a las 8 y tiene 20 takes y después vengo yo, saben que tiene que convocarme a las 9. Y pues a veces entras ahí 10 o hay cuarto porque se les atragantó un take o tardaron un poquito nada más. Es aritmético ni exacto. Exacto. Claro. Si tienes 18 te voy a convocar a las 5 en vez de a las 4 porque al final son 2 takes. Si tienen que jugar con un margen para saber a qué horas convocar a la gente. Claro. Que eso era algo que antes nunca se hacía. Os voy a voy a decir una frase que un día me dijo una persona de producción. Es malsonante, sé que me vais a perdonar. No fui yo, ¿no? No, fue hace muchos años. De hecho, hubo una banda de músicos de este colectivo. Sí, yo también entiendo otra cosa. Que le dedicaron una canción a esa famosa frase. ¿Por qué? Porque antes no se convocaba a la gente. Bueno, el funcionamiento de producción era distinto, entonces se llamaba a todos, eran a todos a las 8. Cuando se grababa todo a la vez en Atril y tenías que esperar a que convocabas a todos a las 8, hasta que, claro, hubo gente que decía, bueno, llegabas a las 8 y no entrabas hasta las 10, 10 y pico, tal, ¿pero por qué? Tal. Y entonces fue, todos a las 8 porque me sale del chocho. Le hicieron una canción. ¿Vale? Después ya se encarga el muñeco Vini de... Bueno, sí. Que nos va a... Es YouTube, da igual, esto es territorio vacío. Hay una canción. Algún día aquí el gran Julio Lorenzo tendrá que contaros las aventuras de esas fiestas que montaban en los 90.
tiene que hacer un vídeo en su canal Me niego. de esa banda, doble take y no sé qué cosa. Lo que tengo que buscar es el DVD, que lo tengo por ahí. El DVD no, el CD, perdón, que se llegó a grabar. ¿Ya había CD, CDs? Sí. Es que fue a finales de los 90. Corta, que voy a cometer un asesinato. Que fue a finales de los 90, jope. No, a principios. Pues a principios no había. ¿CDs? ¿Cómo que no? Yo nací en el 92. Yo hasta que... No, pero tú no saliste y cogiste un CD en la mano y dijiste... No, cogí un casete porque era lo que había. Yo cogí casetes No. Os aseguro que hay CDs. Ah, bueno. Sí, sí. Vale. Es como una con mala intención mi frase. Sí. Así que eras de los ricos, vale. Bueno. No, yo no. Se hicieron CDs de la orquesta, doble take, y se hicieron CDs que se repartieron. Pues y creo que alguno aún hay por ahí. Sí. Tenía que ser una cosa, esa época a nivel de trabajo Era distinta. Era totalmente distinta, tanto a nivel de trabajo como a nivel de producción, que es lo que tal, era totalmente distinta. Ya lo hemos dicho en algún podcast, la época analógica y la digital de esta profesión son, vamos, como el día y la noche. Porque, bueno, no lo he dicho tampoco, pero bueno, yo empecé aquí en el doblaje en 2016, hace 10 años, y las cosas que se hacen ahora a las plataformas o esta misma documentación que la tienes que hacer y tal, hace 10 años. Bueno, pero eso es un poco como todo. O sea, la época analógica, las cosas avanzaban muy lentamente, podías estar 10, 20, 30 años en un trabajo y prácticamente hacías lo mismo durante esa época, pero es que hoy en día, en 10 años la cosa fue... Se disparó y de repente hoy este cambio, hoy te piden esto, hoy lo otro, hoy añade este trabajo, te pedimos esta documentación. Hazlo en esta otra. Sí, pero también en todos los aspectos. El sector audiovisual ha cambiado muchísimo. O sea, entre el boom de YouTube, o sea, ahora todo el mundo en su casa se puede montar un plato de televisión. Totalmente. Imagino que las majors tienen que subir más el escalón y si no son capaces en calidad, pues va a ser en cantidad, porque es lo que toca. Imagino, claro. Sí, eso es también facilitarse ellos mismos las cosas. En cuanto en parte de la documentación que hacemos es para que ellos hagan, lo meto aquí y ya sé automáticamente. Es complicado para el estudio y para la gente de producción, pero en realidad es complicado para ellos porque es fácil para el estudio. O sea, una de las cosas que siempre discutimos, y recuerdo una convención, una reunión que hubo en Barcelona de Netflix, de la gente que dirigimos para Netflix, que nunca entendí por qué, y se le dijo allí además, por qué nos envían los guiones en una tabla de Excel para ajustar, ¿no? Para eso está el Word, que es un procesador de texto. Hasta que nos lo explicaron, claro, porque las tablas contienen ciertos datos que son numéricos y que ellos hacen así, lo tiran a su plataforma y ahí de repente les aparece todo. Porque todo el proceso vuestro es en una tabla. Básicamente. Parte de él, sí, cada día hay más de la documentación la pide básicamente. O sea, recuerdo a un compañero allí que cuando coincidíamos todos decíamos pues, hay que decirle lo de los ajustes, que nos envíen los guiones en Word, no en Excel y tal. Y dijo un compañero de allí catalán, dijo, perdona, pero esto es como si le envías a un arquitecto que haga todos los planos de la Sagrada Familia y te lo haga en Word. Esto no tiene sentido. Y todos... claro, ya previamente nos avisaron, olvidaos, no lo van a mandar en Word, van a seguir en Excel, porque... O sea, que puteasteis a esto. Lo que dice Jessie, para ellos es mucho más fácil a la hora de dentro de la plataforma, dentro de sus diferentes campos en la plataforma, coger esa tabla y lanzarla, porque tiene valores numéricos. Y para que todos los países sean iguales también. Exactamente. Netflix, que a nosotros nos complica muchísimo. A nosotros para el ajuste, a ellas, porque muchas veces tienen que convertirlo, es muy complicado y todo el trabajo ese recae en ellas, porque al final yo puedo acostumbrarme más o menos a ajustar en una tabla de Excel, que es complicadísimo, os lo puedo asegurar, pero te habitúas. Pero es que todo ese proceso nuevo, esas cosas de ahora aquí esta tabla, este modelo, este tal, le llega a ellas. Y son esos procesos, esos pequeñitos pasos que desde que empezó la época digital hasta ahora, 10 años, fue variando mucho, pero antes apenas variaba. Antes era todo más estático, más esto es así, se va a seguir haciendo así, y se siguió haciendo así durante 10, 20, 30 años. Claro, entiendo que ahora también es un poco de
no sé, son tecnologías nuevas, hay que encontrarse y encontrar la forma que sea más cómodo para todo el mundo a la vez, supongo. Sí, yo cada vez que llega algo nuevo digo que me manden un manual. Ya. Sí, el problema porque es que, en plan, a ver, puedes fuchicar tú. Cada cliente tiene menos su manera de trabajar, sus plataformas, y tiene que adaptarse a todo eso. Pero el propio Recorder, por ejemplo, en Netflix hacen su propia plataforma, otros lo quieren en Word, otros en Excel y otros te dicen, no, que me manden un Recorder. Y tú, se lo voy a enviar así, que es la forma más sencilla. Ya verás que en 2 semanas van a decir, es que lo quería en Excel. Y tú, bueno, pues nada, a pasarlo todo. Esto es para que la gente vea, para que veáis que doblar no es solo el atril, llegar allí, hola, ¿qué tal, muñeca? No. Es todo esto que estamos hablando, que parece aquí que estamos en una conversación muy nuestra, barra de bar y tal, no sé qué, pero todo esto es doblaje, ¿eh? Claro. Que conste, La parte más aburrida. Sí, pero la menos imprescindible. vista. No, imprescindible, no vital. O sea, sin eso nosotros no podríamos estar en sala haciendo takes. Eso lo tengo clarísimo. Nosotros en casa, para el proyecto este, es en Word y cada take, cada intervención la separamos igual que aquí y es todo a manito, parando el vídeo. Y estaba viendo. La vieja usanza. Claro, o sea, realmente. Sí, salvo que en vez de tener una regla y un lápiz. Básicamente tenemos un Google Drive. Pero es un trabajón. Yes. A ver, tenemos las facilidades que el programa que usamos es darle a 2 teclas y aparece ya. Sí, pero independientemente, si eso lo tienes que transformar después para crear el guión y luego trabajar toda la burocracia que conlleva eso aparte, solo jodería que tuvierais que tener los tiempos a mano. Quiero decir, ostras, tiene que ser una cosa eso. Bueno, es un coñazo. Sí. Quizás es la segunda cosa más guay después de los Recorder. Porque es eso, al final te estás viendo la serie también. Sí. O la película. Eso sí. Eso es igual verdad. que en el ajuste. Es horrible andar a parar y todo lo que tú quieras, pero al final también te estás viendo la serie o la película. Y si luego eres director, te va a ayudar a entender para indicarles cosas. Sí, correcto. Supongo. Sí, tiene toda la razón del mundo. Una mini cuestión que me quedó. Lo que dices de Netflix tiene su propia plataforma que es como un formulario online que tienen ellos o algo así para. No, es una plataforma. No, es una plataforma completa. Donde tú cada parte de la documentación la haces en una parte de esa plataforma. Te tienes que adaptar a cada cliente. Sí. Netflix, esto podemos decirlo, aunque hay confidencialidad, pues se puede decir, pero no vamos a desvelar partes de tal. No, Netflix tiene una plataforma en la que en teoría todo su producto, desde el principio hasta el final, debe trabajarse dentro de esa plataforma. Para sí, bueno, nada extraño, pero un coñazo. O sea, pensar no solamente que es Netflix, que son muchos clientes, que imagino que cada uno tendrá sus particularidades a las que te tienes que adaptar. No, te puedo asegurar que sí. Otras plataformas y otras, y otros lo puedes hacer tú aparte, pero luego lo tienes que subir a su plataforma. Yo ahora mismo, como director, creo que debo de tener unas 3 o 4 claves de 3 o 4 diferentes plataformas de 3 o 4 diferentes clientes, que a veces ya toleo. Hace poco me cambiaron una porque no valía esta, entonces vamos a empezar con esta. Y dije, espera, esto ya... Claro, a ver, yo soy nacido analógico, ¿de acuerdo? No digital. Hay que entenderlo, soy una persona mayor, ya tengo una edad, estoy ya para partido homenaje, solteros contra casados y estas cosas. Entonces, claro, a mí todo eso me cuesta. ¿De acuerdo? Y sobre todo cuando tienes, a ver, que no son muchas, son 3 cuentas de tal, pero de repente es, ¿con qué cuenta abrí yo esto? Te lo enviamos a tal. Y ves que no va. Y dices, no va. Y después de 1 hora de estar allí, te das cuenta de, a ver si era la otra. Hostia, que sí. Porque un botoncito de has olvidado tu contraseña, esa no. No era olvidar la contraseña. Es que estaba entrando con una cuenta de correo que no era. Vaya. ¿De acuerdo? Entonces, claro, de repente dices tú, espera, pero si a mí me la enviaron a esta, o sea, ¿por qué no va con esta? Y voy a probar. Pues es esta la que yo tenía, pero ¿por qué me lo envían a este? Da igual, ya perdí la hora. Es lo mismo. Pues eso es una plataforma solo que dices, tú tengo que tal, y después esta y la otra, te lo mando por este lado, no por aquí, por más allá, de culo te lo voy a... Pero vamos a ver, pero tal, antes era más sencillo, ¿no? O sea, te daban así el guión, toma, pum, toma la cinta, pum, ala, ahí lo tienes. A trabajar. Y ya está. Vale, ¿y qué es lo primero que te llega a ti de una producción? ¿Qué es lo primero que te llega?
Es decir, entiendo que el cliente va aparte, entiendo que es la parte de administración. Toda la parte, antes de enviar a traducción, se encarga, en nuestro caso, en este estudio, la jefa de traducción, que es mi compañera Andrea, que es la que decide, pues se va a enviar a este traductor, ¿cuándo nos la puedes tener? Tal día, y le comparte el guión original, el vídeo y tal. Luego ahí ya el traductor sí que se lo envía a nuestra compañera Andrea con copia a nosotras, y ahí nosotros, Andrea, que lo va a ver, ahí lo descargamos y ahí sí que se pasa al ajustador. El ajustador le enviamos el vídeo y el guión ya traducido, esperamos unos días. Depende de lo que sea, depende de lo que tenga. Un par de horas en tu caso, ¿vale? No, que va. Depende si es fin de semana, depende de muchas cosas. Pero después de unos días nos llega ese ajuste, nosotros lo preparamos para la sala. Ese ajuste al final de todo del guión tiene un reparto, que ellos cubren también, los ajustadores también se encargan de hacer el reparto y lo sacamos para sala. Al sacarlo para sala, pues imprimimos una copia y unas producciones que son las que llevan, el técnico se lleva ese guión, porque bueno, estamos con las tablets y tal, pero bueno. Sí, fue un cambio también. Sí, es un cambio que se hizo hace poco. Y unas producciones para que ellos apunten que han hecho y que no han hecho en ese episodio. Se sube a la tablet el guión para que los actores y el director ahora cuentan con unas tablets, que es donde lo marcan y así, para no matar tantos árboles. Y nosotros lo metemos en nuestro programa propio, que es el que tenemos aquí, que ponemos en este episodio, Julio tiene 11 takes, Bruno tiene 12, Juanfran tiene 2. Y entonces al subirlo nos digo. Y luego nosotros vemos, bueno, Julio, pues ese programa tiene 11, más en otro tiene 80, más en otro tiene 20, vale, y esto es para el día 25. Y ahí ya nosotros organizamos, en plan, bueno, pues hay que convocarlo antes del 25. Ese es el verdadero trabajo de producción. Luego lo damos de alta en la seguridad social, convocamos a un director si necesita ir dirigido porque esa serie va dirigida por otra persona. Y luego después de todo eso, pues documentación y así, si fuera necesario, sucesión de derechos con el personaje que va a hacer, tiene que firmarla antes de entrar, su recorder, la DAFCAR donde pone que Julio hizo a Pepito, Bruno hizo a Juanito y tal. Y luego la mezcla, cuando acabáis de doblarlo todo, lo mezclan, bueno, hay una premezcla normalmente cuando son cosas de bocas, luego hay una mezcla. Y luego ya vuelve a nosotros pues que para hacer que todo eso se lo explico a los alumnos, ¿vale? Todo. Estoy muy orgullosa de ti. Todo. Hace 7 años no lo hacías. No, la verdad es que tengo que reconocer que no. Pero poco a poco... Pero bueno, han cambiado mucho los cursos desde que yo hice el curso también. Sí. No, aparte, independientemente, lo que creo que lo comentábamos, no sé si era en mi capítulo, en el tuyo o en cuál, a mí me parece esencial el conocer el trabajo del resto del sector para poder no solo valorarlo, sino tener en cuenta las implicaciones que tiene estar en el atril, que no solamente venir a hacer el... Es que esa es una de las cosas que por eso me gusta explicarlos, ¿de acuerdo? Explicar cómo va este sector, y a veces me preguntan, muchas veces me dicen, pero se hace examen y tal. No, que examen ni nada. Esto es simple. ¿Y para qué necesitamos saber esto? Esa es la mejor pregunta que me pueden hacer, porque la respuesta es muy sencilla, es simplemente para que sepáis de dónde os vienen los tiros, para que cuando estéis en una convocatoria y oigáis algo no os pongáis hiper, super, mega que te cagas nerviosos y que el take salga lo mejor posible. O sea, es para evitar injerencias nerviosas en el actor, sobre todo novato cuando estás empezando, y para que sepan qué pasa alrededor y por qué se mueven cosas. O sea, si el árbol se está moviendo, ¿por qué? ¿Por qué hay viento? ¿Qué es el viento? ¿Quién es esa señora que está sentada al entrar en el estudio? Exacto. Porque si no, lo único que haces cuando llega gente, llegan alumnos y pretenden ser actores de doblaje, si hay cosas que pasan que no saben, lo único que creas y generas es nerviosismo. Yeah. Y eso es lo peor que puede haber en una persona que esté empezando a doblar. Lo lógico es que sepan que las personas que están allí son de producción, los que andan por ahí pululando pues son técnicos de sonido. Pero es lo mismo que este. No, hacen otras funciones que previamente se les enseña. Lo fácil sería ponerlos en el atril y venga a doblar. Eso sería lo fácil, pero así es muy complicado crear un actor de doblaje con garantías, por decirlo de alguna manera. Y la información nunca está de más. No,
No, y aparte... Conocer el sector. Sí, a eso iba. Sí. O sea, bueno, que hay gente que lleva años en el sector y aún me preguntan a mí a día de hoy, es que tú ajustas, ¿no? Y yo... Sí. Se está viendo bien. Sí, se está viendo. Sí. En plan, no, ajustan los ajustadores. Yo soy la de producción. Claro. Sí, o que no saben lo que es un recorder o que... O un take casi. Sí, entonces... Por eso, yo ya iba más a eso, o sea, el conocer lo que hay, el saber que esto mueve a tanta gente. Es que, sobre todo en cómo se trabaja a día de hoy, es muy fácil olvidarnos de que hay más gente como vosotros, una vez más, nucleares para esto. Y vuelvo a decir, la parte no artística queda muy Efectivamente. en segundo plano. Y sobre todo no se valora. Si lo desconoces, no se valora. A eso iba. Porque y la gente parece llega que aquí... estás ahí porque, bueno, puesta por el ayuntamiento, ¿no? Y tal, y ¿por qué? Tal. ¿Cómo llegó ese take ahí? ¿Cómo llegó ese guión? Exacto. Pero la gente Si llega esta aquí persona y no está, claro. contentar al técnico y al director parece que ya está. Y es como, no, tío. Bueno, no. al técnico que le den, lo importante es al director. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vini! Que ahora dirige también, joder, déjale. Es un problema de valorar cada uno de los eslabones de esta cadena. Básicamente es eso. Por eso estás aquí, por eso traeremos a técnicos de mezclas, para que la gente conozca el sector por completo. Bueno, con suerte técnicos, traductores, o sea, supervisores, de todo, ajustadores. de todo. Bueno, pero ajustadores ya creo que ya pasaron por aquí, por este podcast, mínimo 2 o 3. Pero y van a pasar más. Del tema. La verdad que no mucho. No, o sea, eso que es estaría cierto, interesante. Eso es cierto. Estaría interesante. Sí, sí. Bueno, vamos a anotarlo ahora en esta nueva mesa. Lo anotamos, ahora que está limpita. Pero igual la estrenamos, no sé. Sí. Bueno, ya veréis. Si sale, ya veréis. Sí. Y habiendo hecho el curso, como has dicho, que lo has medio spoileado por ahí en medio, ¿no te interesa realmente dedicarte a actriz de doblaje, artista de doblaje? Lo voy a decir, Julio. Dilo. ¿Qué pasó? Venga. Bueno, yo hice un primer curso en Santiago de Compostela, en la universidad. No lo recomiendo. Vaya. Luego Julio, no te rías. Yo no he dicho nada. No. Luego he hecho ¿No? el de iniciación y el de perfeccionamiento aquí con Julio. De aquella éramos muy poquitas personas. No se parecía ¿Cuántos nada. erais? 5. 5. Bueno, ahora son entre 6 y 8, tampoco... Bueno, pero bueno, era muy diferente. En aquella sí, el funcionamiento Julio era que se diferente. encargaba de todo, Bueno, era divertido venir los sábados. Y yo lo hice. Julio me dijo, tienes unas vocecitas muy monas. Asusté a Julio, porque Sí. Julio para la proyección, no sé si lo sigue haciendo, Sí. te manda a poner, escoja uno y lo manda a poner en una esquina de la sala y tiene que Ajá. gritar. Asusté a Julio porque uno de mis dones es gritar muy alto. Tiene unos agudos tremendos. Mejor que no lo haga porque revienta el micro. Literal. Perfecto. Y al acabar, Julio, con todo su cariño, porque Julio es Julio. Pero además de eso es muy sincero. Para algunas cosas es muy Julio. Claro, tiene Perdona, Demasiado Julio, quizá. este podcast no va de mí. Este podcast va de producción, ¿vale? A mí obviadme. Julio tiene sus cosas buenas y sus cosas Bueno. malas, pero una de las buenas es que es muy sincero. Ajá. Y me dijo, La sinceridad está sobrevalorada. Bueno. el día que vocalices, Joder. hablamos. Aún así, Julio es muy majo y siempre que hay un take suelto de algún ambiente, ahí va Jessie, da igual. Y Bueno, Julio también, me tiene mucho cariño. también he de decir que a veces la utilizo para, en plan, ¡ay Dios, que se quedó esto aquí! No hay mujeres en el estudio. ¡Jessie! Entonces la traemos de producción y ponte ahí. No, No tiene bastante trabajo la pobre que aún por encima. Bueno, oye, a lo mejor es un comienzo. Hubo gente que empezó peor, o sea, nunca se sabe. Tengo la esperanza de que Julio me convoque algún día. Tendré que empezar a camelar más a Tere. Ah, mira. Atacando por las bandas. Muy bien. Inteligente. Saluditos Hola, a Tere. Tere. Pero sí, a ver, me gustaría. Pero sí que he perdido mucho porque hace 1000 años. En plan, fue el curso hace 7 años. No 6. recuerdo. No por ahí. recuerdo. En plan, yo ya. Antes empecé de a trabajar. pandemia, seguro. Sí, porque yo empecé a trabajar aquí va a hacer 8 el año que viene. Entonces debe ser hace 7 o así. Entonces estoy oxidada, obviamente. Bueno, pero es como hay andar en cositas. bicicleta. Exacto. Pero lo bueno, que es otra cosa que se hace muchos, por lo menos en este estudio, no sé en otros, es que muchas de las personas que trabajamos aquí no solo hacemos una parte.
En mi caso, pues soy productora, pero he metido alguna cosilla de takes que no considero, obviamente no me considero actriz de doblaje, pero hay técnicos que son ajustadores, hay actores de doblaje que son técnicos que son actores de doblaje, ajustadores que son directores, es un poco... Entonces, eso ayuda mucho a que conozcas el resto de las partes del sector. Entonces, aunque tengas una parte más oxidada que la otra, la estás viendo. En eso sí que hay que decir que este estudio en concreto, de los que yo conozco, tal, es el único que funciona así. Es un poco excepcional. O sea, que hay gente multitarea, multifunción y que bueno, a mí en parte me gusta porque yo soy multifunción desde pequeñito. Ya me lo decía mi madre. Hola, mamá. Tú como la impresora, hijo. No, por allí. Y está bien porque así no te ciñes solo a un campo de esta profesión, conoces muchos más ámbitos y puedes incluso compaginar. O sea, pues oye, pues aquí en este momento hay un bajón en esta parte de la cadena, pues joder, igual teniendo aquí también y conociendo esta parte, pues puedes seguir ahí, estás dentro. No hay nada peor en este sector que desaparecer. Que de repente que llegue un bajón y desaparezca. Que eso es una cosa que no sé si habéis comentado a lo largo de los podcasts, creo que no, los que he visto, no sé, los que no subisteis, que es esta profesión tiene subidas y altas muy bestias. Siempre lo digo y creo que lo hemos comentado, que o mueres de hambre o mueres de sueño. Literal. Julio hace cosa de 2 meses estaba aquí 12 horas diarias y en su casa ajustando y a la vez metiendo sus takes. A ver si me va a venir la ministra a meterme una multa, ¿eh? Cuidado. Y luego, hola, Yolanda. Ahora estás un poco más tranquilo. Sí. Entonces... Sí, pero bueno, el otro día hizo un directo en su canal y ya se estaba empezando a quejar de lo que le va a venir, o sea que también... Sí. Me avisaron, me dijeron, en Navidad nadie se va tal. Lo que aún no saben es que yo ya tengo proyectado un viaje antes de que me avisase. Está anotado. Pero el jefe no lo sabe. El jefe no lo sabe. No. ¿Qué tal, jefe? Hombre, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos. Suscríbanse, por favor. Sí. Y ahí sufriremos, porque... Sí, se viene un buen pico de no dormir. Pero bueno, eso es bueno para todos, es trabajo, eso supone broncas, supone horas sin dormir, supone horas de sala, supone dinero que ganas, supone estar dentro de la profesión, pero es lo que hay. O sea, mejor estar así que no en casa, ¿no? Ya. Que en cuanto a lo de multifunción que decíamos antes, o multitareas, que mola mucho. De hecho, es parte de... Ya lo tenemos hablado muchas veces. Este estudio o sea, me da una vibra muy similar a la que me daba la empresa que llevaba mi familia. Es muy familiar, es muy aboga por entendernos entre todos, intentar apoyarnos y tal, y mola muchísimo porque además favorece lo que decíamos antes de el conocer el resto del sector y el resto de tus eslabones de la cadena. Sí. Siempre ayuda y tener ese respeto por lo que es la profesión, pero a la vez es un poco triste que lo que has dicho tú, que tenga que ser como suplementario para poder complementario porque esta profesión no está en el punto en el que estaba antiguamente. No, eso es algo que comentamos muchas veces, pero bueno, nos estamos centrando en otras cosas, pero yo lo dejo ahí. También es verdad. A ver, es... Nada, lo anotamos para otro podcast, no te preocupes. Lo dejo ahí ya tal. Que se está desprofesionalizando desde hace muchos años. Volveremos al tema. Jessie. Yo. ¿Qué le dirías si apareciese una pequeña Jessie por la puerta? Esas preguntas ya las conoces. Hola, y tienes que contestar. Bueno, la otra va a ser difícil que la conteste, pero tengo una alternativa. Ah, bien. Si llegas una pequeña Jessie queriendo trabajar allá en 2016 en producción en un estudio de doblaje, ¿qué consejo te darías? Con lo que sabes ahora. No lo sé, la verdad que ha sido unos años muy duros. Mi época en Santiago fue una época muy complicada y no por el estudio en sí, sino en general. También fue mi primer trabajo serio y así. Entonces, yo creo que todos los pasos que he dado me han llevado a donde estoy hoy en día. Una de las partes que tú dices es: vas a encontrar una familia en el doblaje, porque a día de hoy puedo decir que muchas de las personas que he conocido en este trabajo
son personas que me llevaré siempre conmigo en el corazón y si algún día, por lo que sea, dejara el doblaje, va a seguir hablando con muchas de ellas. Una de ellas, va a ser muy cursi, es Julio Lorenzo. Que no te libras, ¿no? No, en serio, yo cuando trabajaba en Santiago me venía los viernes con Julio, nos pasamos ahí una hora de palique en el coche y yo a Julio le tengo mucho cariño, no sé si lo puedo decir aquí, pero es la persona que hizo que yo acabara aquí en Vigo. Entonces... Como mucha otra gente. Entonces yo considero que el consejo que le daría es: va a pasar el tiempo y vas a encontrar una familia en tu trabajo, vas a querer este trabajo como nada, va a merecer las horas de estrés, la caída del pelo, las noches casi sin dormir, las broncas. Va a merecer todo eso la pena, porque es eso, hay mucha gente que se va conmigo en el corazón. También Juanfri. Está el pobre echando la lagrimilla ahí. Y muchísima gente más. La verdad que es un dicho que se dice mucho de si amas tu trabajo es como si no trabajaras. Vas a trabajar igual, vas a sentir igual, vas a no querer ir a trabajar, pero es lo que tú decías, llegas aquí y cuando ves a la gente, te pones a hablar con ellos, discutes con ellos, te estresas, luego te merece un poco la pena. Entonces yo le diría que continúa porque va a merecer la pena y vas a encontrar una gran familia en este sector. Ole, ole, qué bonito. Ay, qué cookie. Qué curso. Quiero añadir, o sea, me hubiese gustado también que estuviese Paula aquí porque no he tenido la oportunidad de hablarlo en otros podcasts, pero yo para mí, o sea, llevo nada aquí, voy a hacer 2 años en noviembre o en diciembre. Pero, o sea, el agradecimiento que siento tanto por ti como por Paula, no solo por la labor de trabajo, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, sino por el animarme a estar aquí, a salir fuera, a hablar con los energúmenos estos cuando están en descanso. Cuando voy con el látigo de sala. Claro, el cómo nos hacéis, al menos a mí, cómo nos hacéis sentir dentro del estudio y como que somos un eslabón más igual que el resto. Es el agradecimiento que siento por vosotros. Muchísimas gracias. Simplemente. Hasta que de repente te la veas un día en la puerta y pasa para adentro, zarrapastroso, que ya va siendo hora. Incluso con eso no cambia nada de lo que he dicho. No, yo no. Vale, y la siguiente pregunta. Tengo la última pregunta ya de todos, porque si no, Juanfran, pues se le hincha las narices y luego para editar es una cosa. Yo ya lo estoy viendo. Ya veo que aletea, sí. Ahora, estamos haciendo mucho hype para la pregunta. Jessy, última pregunta. No te puedo preguntar sobre doblaje, sobre tu sector, sobre tu oficio. Yo soy camaleónica, te pregunto. ¿Es camaleónica? Pero, mira, en tres, perfecto. Ha dicho que las vocecitas, que guay, ¿no? Entonces, sí. Bien. No, pero bueno, en mi trabajo también soy camaleónica. Ah, maravilloso. Pues mira, pues nos puede valer también como respuesta. Efectivamente. También. El ponerte muchas máscaras distintas según la persona. Y caras de Jessy, chaval. Claro, y sobre tu oficio te hemos preguntado un montón durante todo este podcast. Entonces tengo una pregunta muy estúpida que hacerte, pero me encantaría. ¿Dónde te has hecho las uñas? Porque son increíbles. Llevo toda la tarde mirando para ellas. Si puedes enseñarlas a cámara un momento, porque son brutales. O sea, es como unas llamas de granate, no sé muy bien. Las hago en el sitio de mi mejor amigo, pero no quiero hacerle promo a su jefe. Que se joda. Vale. Pero lo Castro, seguirlo en Instagram. Maravilloso, increíble. Bien. Perfecto. Y yo, por mí, yo ya estoy. O sea, ya sé dónde ir a hacer las uñas. Yo no. Bueno, hombre, joder. Una limpieza básica. Viene bien. Quitar las cutículas. Un poco de fantasía. Ay, yo ya. Bueno, sin más, no nos queda mucho más que decir. No, ya llevamos 1:08. Hora y 8. Para la rima de antes. Muchísimas gracias. Recordadme que busque el DVD, ¿eh? Por favor. El CD. Ay, por Dios. Bueno, lo que tú tengas. Si en los 90 había DVDs en tu casa, pues también tú tráetelos. Sí, va a ser un cassette. Va a ser un cassette. Vinilo era, en realidad. Era un CD, pero así. Muchísimas gracias a Cinema Iberolusa. Muchísimas gracias, como siempre, a Juanfran, a Jessy por estar aquí y a mi compi Julio, que tiene algo que decir a cámara porque lo dice siempre, que es que muchas gracias también a vosotros, pero... Adelante. Que os suscribáis, que comentéis, que sois muy pesados, ¿eh? Que compartáis, sobre todo, tanto Sala 3 Podcast como el canal de Juanfran, el tuyo, el mío. ¿Tienes canal? No. No.
ya estás tardando. ¿Eh? Y si no, Sala 3 Podcast. Ya sabéis, venga, ahí, que soy muy pesado. Mucho. Comentadnos también en comentarios qué os gustaría saber más sobre producción. Podemos hacer una segunda tanda si Jessie se deja. Yo también. estoy ahí siempre viendo y comentando. Ojo, y dando like. Es un buen comodín, ¿eh? Hay que tenerla cerca. Sí. Comodín, yo la veo como estrella, digamos. O sea, no hace falta tenerla como extra, digamos. Ahí, perfecto. El día no puedes venir, Bruno. Por ejemplo, mira. Perfecto, suplente. Increíble, maravilloso. Bueno, ya me están echando. Perfecto, no pasa nada. Pero tengo una taza con mi nombre. Yo con esto ya estoy. Sin más, muchísimas gracias, chicos, por escucharnos, por atendernos y por seguir dándole vida al doblaje, sobre todo desde Galicia.